Y entonces les voy a presentar mi pantalla, ¿verdad? Entonces, acá está la guía, ¿verdad? Que esta es la información que ustedes tienen. Ahí creo que esta es la anterior, pero en la plataforma está completa, porque aquí dice impreso. Esto lo vamos a obviar, porque obviamente no se puede hacer de forma, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que alguien, bueno, que no coloque antecedentes, ¿verdad? Que yo les pido que por lo menos 2 hojas como antecedentes. Entonces, obviamente aquí ya va a tener, pues, menos de los 5 puntos. O que, por ejemplo, no incluya ventajas y desventajas, que acá se está repitiendo. Entonces, pues también, ¿verdad? La persona que cumpla con toda la parte, yo creo que se las hice hasta más resumida de la guía que ustedes tienen en la plataforma, entonces pues van a tener los 5 o 10 puntos. De lo contrario, pues vamos a tener que irle restando ahí. Entonces, por eso les decía, si cumplen con todo, pues van a tener los 10 puntos. Y si no, pues solo 2 o 3, o en el peor de los casos, nada, ¿verdad? Porque hay personas que no entregan el trabajo. Entonces, voy a crear un formulario para enviárselos con el planteamiento, si es para zona y para examen final o solo para el examen final. Ustedes contestan y de acuerdo a esa, ¿qué? Ahí sí que la mayoría va a ganar, entonces a ese criterio, entonces ya decidimos, ¿sí? ¿Verdad? Porque pues considerando que algunos compañeros no han entregado laboratorios y demás, entonces por eso es que yo les doy esa opción, pero puede hacer que digan no, ¿verdad? La mayoría, pues si entregamos trabajos, mejor solo los 5 puntos del examen final y ya tenemos asegurados casi todos los 20 puntos de SO, ¿verdad? Entonces eso se los voy a compartir en el transcurso de la semana para que ustedes puedan, pues, decidir cómo lo vamos a plantear. Ahora bien, para el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver el tema de punto de equilibrio. Quiero preguntarles para ustedes qué es punto de equilibrio. Ya lo han visto, si no estoy mal, en economía o en matemática. Entonces, ¿qué se recuerdan ustedes que fue punto de equilibrio? El punto de equilibrio es donde está, donde se choca la línea de oferta y demanda. Exactamente, donde justamente se cruza la oferta y la demanda, ¿verdad? Eso hablando en términos de economía y de matemática, ¿verdad? Hasta de forma gráfica y todo. Entonces, en ese encuentro justamente encontramos nuestro punto de equilibrio. Nosotros vamos a ver el punto de equilibrio financiero, ¿verdad? Vamos a ver que el punto de equilibrio es conocido también como análisis de costo, volumen y utilidad, y es una herramienta financiera que indica el nivel de operaciones que una empresa requiere para cubrir todos sus costos, es decir, el nivel de ventas, ¿verdad? En qué momento la empresa con ese nivel de ventas no pierde, pero tampoco gana, ¿verdad? Está cumpliendo únicamente con pagar sus costos fijos, ¿verdad? A eso hacemos referencia en el área de administración de costos, ¿verdad? Entonces vamos a identificar que tenemos ciertos objetivos y el primero es determinar el nivel de operaciones. Cuando nos referimos al nivel de operaciones estamos hablando del nivel de ventas que se requiere para cubrir todos los costos. Evaluar la rentabilidad relacionada con diversos niveles de ventas, facilitar el análisis, planeación y control de los resultados de la empresa y por último, tomar decisiones para el diseño de estrategias de ventas de la empresa. Si nosotros conocemos cuánto es lo mínimo que la empresa debe vender, nosotros ya podemos fijar un porcentaje o una estrategia, ¿verdad? Metas de venta. ¿Cuánto es lo que realmente queremos vender basados en ese nivel de ventas que nos da la herramienta de punto de equilibrio? Los términos que debemos conocer para poder determinar nuestro punto de equilibrio: tenemos gastos fijos, gastos variables, el precio de venta del producto, las unidades vendidas y la cantidad de ventas netas. Gastos fijos y gastos variables, pues ya son términos conocidos para ustedes porque ya los hemos visto en el tema de gastos de fabricación. ¿Cuál es la diferencia entre gastos fijos y gastos variables? Que los gastos fijos ya es algo con lo que se contempla contar, ¿verdad? Como la energía eléctrica, el alquiler de un local, ¿verdad? Y los Exacto. variables creo que podrían ser aquellos donde eh, pues no son frecuentes, ¿verdad? Que no están establecidos. Ok, perfecto. Gracias, Cindy. ¿Alguien más?
Vamos a analizar el tipo de gasto, ¿verdad? Partiendo desde la naturaleza del gasto. ¿A qué me refiero con la naturaleza del gasto? Si nosotros decimos, bueno, gastos fijos, definitivamente es algo que está constante y vamos a verlo desde la parte de obligación que tiene una empresa. Como bien comentaba Cindy, bueno, son gastos, por ejemplo, de alquileres, de energía eléctrica. ¿Qué pasa si nosotros no pagamos ese tipo de gastos? Si no pagamos energía eléctrica, por ejemplo, ¿qué sucede? La cortan y ya no podemos producir, ¿verdad? Exactamente. Prácticamente no podemos hacer nada, Ale. Exactamente, no podemos hacer absolutamente nada, como si no hay energía eléctrica, ¿verdad? Tampoco pueden estar trabajando las personas que trabajan en el área de administración porque pues no van a poder utilizar sus computadoras y demás, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa naturaleza, que es decir, la obligatoriedad que tiene ese tipo de gastos, porque sin ellos no podemos operar, a ellos les llamamos gastos fijos. Si nosotros no pagamos el alquiler, como comentaba Cindy, entonces también nos van a desalojar, ¿verdad? Nos van a sacar del lugar en donde estamos y tampoco vamos a poder operar. Ahora bien, los gastos variables están relacionados directamente con el nivel de ventas, ¿verdad? Gastos variables siempre va a ser el costo de producción. El costo de ventas, cuánto es lo que a mí me implica tener mis productos terminados, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos gastos variables, están relacionados directamente, por eso es que varían. Entre más vendo o entre más produzco, más alto va a ser el tipo de gasto, la cantidad de gasto que voy a tener. Si no vendo o no produzco, pues no hay gasto, ¿verdad? Entonces por eso es que varían directamente, están relacionados al nivel de ventas, ¿verdad? El precio de venta, pues no es más que el costo más un porcentaje de ganancia, ¿verdad? Que ya vimos cómo es que podemos determinar el costo, ya con el costo estándar, ¿verdad? Cómo llegamos a realmente cuánto cuesta y entonces ya vemos si va a ser un margen de ganancia de un 25%, de un 50%, de un 100% y siempre va a estar también relacionado al tipo de producto que nosotros estemos manejando. Las unidades vendidas, pues ya vimos también, cuando vimos el tema de costo estándar, cuántas unidades se venden, ¿verdad? Y entonces ahí ya nosotros partiendo de las unidades y del precio ya podemos tener el total de ventas, ¿verdad? Esos son los términos que están relacionados al punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces tenemos acá tipos de gastos, que era lo que platicábamos, pues son gastos, los variables, por ejemplo, son gastos que se generan por la producción y venta de un producto o servicio, por lo que también están relacionados directamente al monto de lo vendido, es decir, que a mayor venta, mayor gasto variable y viceversa, ¿verdad? Ejemplo, pues materia prima, la mano de obra directa, las comisiones sobre venta, gastos de envío, todo lo que está totalmente relacionado a las ventas. Y los gastos fijos se refieren a los costos operativos de naturaleza fija o a los gastos, que no varían con el nivel de producción y que son recuperables dentro de la operación. Esta es otra de las características. Por ejemplo, pues vimos también que energía eléctrica, se produzca o no, pues siempre va a haber un gasto, ¿verdad? Siempre vamos a tener que pagar. El alquiler, de igual manera, se esté trabajando o no, pues si hay que pagar el alquiler, pues lo tenemos que pagar, si no, lo mismo, ¿verdad? Nos van a desalojar. Los gastos fijos se dan de manera independiente del nivel de producción o venta. Es decir, que el nivel de estos gastos se mantiene fijo, no importando si se vende o no, si se produce o no. Siempre se tiene que pagar, ¿verdad? Ejemplo, alquileres, sueldos de administración, gastos generales, agua, energía eléctrica, teléfono, mantenimiento de edificio y depreciaciones, que prácticamente son los gastos de fabricación que trabajamos también en el módulo del segundo parcial, ¿verdad? Tenemos esta fórmula, ¿verdad? Que es la famosa fórmula del punto de equilibrio, que vamos a determinar cuál es el punto en el que la empresa no gana ni pierde, únicamente cubre sus gastos fijos, dividiendo el total de gastos fijos, dividido el resultado de operar, gastos variables dividido ventas, eso se lo resto a 1 y ya hago la división y entonces yo ya voy a tener la cantidad de ventas, ¿verdad? Ya sea en volumen de ventas o en unidades, que la empresa tiene que vender para estar en equilibrio, ¿verdad? Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando. Entonces, tengo acá este ejemplo, lo vamos a ver de dos formas y vamos a relacionarlo con el costo estándar para que podamos identificar esta información. Pues yo, como de costumbre, se las voy a estar compartiendo, solo voy a
incrementar por acá. Bueno, entonces tenemos ejemplo, caso de punto de equilibrio, ¿verdad? La empresa Mavi S.A. se dedica a la elaboración de conservas de frutas naturales. Los dueños lo contratan para realizar un análisis de punto de equilibrio en unidades y valores, con el objeto de establecer en qué momento la empresa cubre los gastos fijos. Para el efecto le presenta la siguiente información de las presentaciones de productos que vende. Entonces está acá la descripción, ¿verdad? Que es precio de venta, costo directo de producción, ganancia marginal y las ventas que se dieron durante el mes. Y pues los sabores que maneja, que es fresa, camote y piña, ciruela y manzana. Entonces tiene un precio de venta cada una de las presentaciones o de los sabores. 10 para fresa, 10 para camote y piña y 15 para ciruela y manzana. El costo directo de producción, ¿verdad? Es de 5 quetzales, 2 quetzales y 10 quetzales. La ganancia marginal, pues no es nada más que la diferencia entre el precio y el costo, ¿verdad? Entonces 10 menos 5, 5, 10 menos 2, 8, 15 menos 10, 5. Y esa es la ganancia marginal, ¿verdad? Y las ventas durante el mes fueron de 8,000 unidades para la presentación de fresa o para el sabor de fresa, para camote y piña 5,000 unidades y para ciruela y manzana 4,000, ¿verdad? Adicional, pues tenemos los gastos fijos de fabricación, ascienden a 15,000 quetzales y los gastos fijos de operación ascendieron a 9,000 quetzales. El total de gastos, es de 24,000 quetzales. Esta información la vamos a trasladar a un archivo de Excel, ¿verdad? Aquí tengo como referencia la fórmula que vamos a utilizar. Necesitamos tener el total de gastos fijos, eso lo da el enunciado, ¿verdad? En donde nos dice que el total de gastos fijos asciende a 24,000 quetzales, es decir, que ese dato ya lo tengo. El nivel de ventas y los gastos variables. El nivel de ventas, pues voy a multiplicar el precio por las unidades vendidas, ¿verdad? Entonces acá está ventas en valores. Es una forma de trabajar punto de equilibrio. Y entonces tengo 10 quetzales, tiene el precio, si no estoy mal, este es fresa. Esta es, vamos a ver, camote y piña y ciruela y manzana. Entonces, esta información está en el enunciado, ¿verdad? Los precios y las unidades de venta. Entonces, yo lo único que tengo que determinar es cuánto es el total de venta de todos los productos que están, pues, disponibles para poder venderse. Entonces, 10 por 8,000, 80,000, ¿verdad? 10 por 5,000, 50,000 y 15 por 4,000, 60,000 quetzales. Hago la sumatoria y tenemos un total de ventas del mes de 190,000 quetzales. Con el costo de ventas, pues hago exactamente lo mismo. El enunciado me da el dato que dice que el costo de producción es 5, 2 y 10, ¿verdad? Entonces, lo que estoy relacionando, bueno, 5, 2 y 10, las unidades vendidas, ¿verdad? 5 por 8,000, 40,000, 2 por 5,000, 10,000, 10 por 4,000, 40,000 y tengo un total de costo de ventas de 90,000 quetzales. Con esta información, bueno, gastos variables, que es el costo de ventas, porque es lo que está relacionado directamente al nivel de ventas. Yo ya tengo los gastos variables. Y el volumen de ventas, pues también ya lo tenemos, ¿verdad? Que son 190,000 quetzales. Acá tenemos la ganancia marginal, pero este dato, pues, no nos, pues, no está, no lo solicita la fórmula, pero acá como referencia está también cuánto es la ganancia marginal, que es lo mismo de restarle a 190,000 o 90,000 y entonces ya tenemos 100,000, ¿verdad? Que es esta ganancia marginal que tenemos por acá. Bien. Entonces vamos a reemplazar los valores en la fórmula. Creo que están por acá, vamos a ver. Entonces tenemos la fórmula de punto de equilibrio, me dice que son los gastos fijos. Vamos a ir colocando por acá. Y acá tenemos variables. Y acá tenemos ventas, ¿verdad? Entonces acá tenemos 24,000, que esta información siempre la va a dar el enunciado. Ya les comenté que está por acá el total de los gastos, ¿verdad? Tomamos, el total de los gastos. 90,000 quetzales, que es el dato que nosotros determinamos en costo de ventas. Le vamos a colocar acá gastos variables.
y el nivel de ventas que también lo identificamos en la cédula número 1. 90,000 dividido 190,000 nos da 0.47. 1 menos 0.47 es 0.53. 24,000 dividido 0.53 nos da 45,283. Significa que la empresa, para poder estar en equilibrio, debe vender como mínimo 45,283 en quetzales, ¿verdad? Este es en unidad monetaria. Ese es el nivel de ventas que la empresa debe tener para que realmente pues cubra sus gastos fijos. Pero ¿cómo compruebo yo que efectivamente esa es la cantidad mínima que la empresa tiene que vender? Acá está la comprobación. La comprobación me dice que yo tengo que estructurar como un pequeño estado de resultados, ¿verdad? Como lo vimos la semana anterior. Y entonces vamos a colocar como nivel de ventas, punto de equilibrio, ¿verdad? El resultado de operar la fórmula. Que hace referencia a que ese es el nivel de ventas que la empresa tiene que vender. Como costo de ventas, yo voy a tomar de referencia esta información que obtuve acá. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este 90,000, que es el costo de ventas, si yo quiero evaluar porcentualmente cuánto representa, yo lo que tengo que hacer es colocar 90,000 dividido 190,000. Y esto me da 47%, que es lo mismo que tenemos en la fórmula. Entonces digo, el 47% del nivel de ventas es el costo de ventas, ¿verdad? Entonces acá, 45,283 por 47%, tengo 21,283 con un centavo, ¿verdad? De utilidad marginal, si yo le resto al nivel de ventas el costo de ventas, tengo 23,999.99, menos los gastos fijos que ascienden a 24,000 quetzales, pues acá me queda un centavo, ¿verdad? Pero pues 23,999.99 lo podemos aproximar y nos da 24,000. Entonces acá tengo 0. Esto me permite comprobar que efectivamente este es el nivel de ventas que la empresa Mavi S.A. tiene que vender como mínimo para estar en equilibrio, ¿verdad? Y para poder, pues, cubrir sus gastos fijos, que incluyen los gastos, como bien menciona el enunciado, los gastos fijos de fabricación y los gastos de operación, ¿verdad? Entonces yo ahí ya estoy, pues, como en equilibrio, como dice, o ya estoy yo, pues, cubriendo los costos fijos, es decir, el pago del alquiler, el pago de los sueldos, el pago de energía eléctrica, todos esos gastos de fabricación que yo no puedo dejar de pagar, porque si yo los dejo de pagar, no puedo operar, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? No, le. ¿No? Fácil, ¿verdad? Punto de... ¿Sí? Perdone, ¿podría nuevamente volver a repetir cómo obtuvo el costo de ventas ya en la comparación, por favor? Con mucho gusto. El costo de ventas, de forma porcentual, este dato que está por acá. ¿Cómo obtuvo los 21, creo yo, que tiene ahí en el costo de ventas donde hace la comprobación? Ah, acá, ya. Sí, okay, por favor. Perfecto. Entonces, en la prueba, bueno, aquí ya todos determinamos de dónde es que sale este 45,283, que es el resultado de operar la fórmula, nivel de ventas, ¿verdad? Este 21,283, yo tomo de referencia, eso es algo muy importante, voy a tomar de referencia cuánto representa porcentualmente el costo de ventas. Entonces, por eso es que acá hice este análisis vertical prácticamente, y yo digo 90,000 dividido 190,000, tengo 47%, significa que de las ventas el costo por ciento es un 47%. Entonces, manejo este mismo criterio. Entonces, yo voy a decir, bueno, evaluando ese dato porcentual, yo voy a decir que los 45,283 por 0.47, ¿sí? Que es el porcentaje, vamos a colocarlo por aquí, de costo de ventas. Que para este caso es
un 47%. De ahí es de donde sale este 21.283. Y entonces hago la operación. 45.283 quetzales, ¿verdad? Menos el costo de ventas, que en este caso, si esto fuera lo que yo estuviera vendiendo, pues este sería mi costo, ¿verdad? Entonces me da 23.999 de utilidad marginal. La utilidad marginal menos los gastos fijos, yo quedo acá en equilibrio, yo quedo en cero, ¿verdad? Acá pues es una diferencia de 1 centavo por los decimales, pero no tiene mayor relevancia. Acá en teoría me debería de quedar exactamente cero, ¿verdad? Para que yo pueda comprobar que efectivamente al vender los 45.283 la empresa está en capacidad únicamente de cubrir sus gastos fijos, ¿verdad? Y entonces cuando empiece a generar, por ejemplo, en el momento que ellos empiecen con 45.284, ya empieza a generar una ganancia, ya empieza a vender más. Si por el contrario estuvieran vendiendo, ¿verdad? 4.282 está en números rojos, ¿verdad? Está vendiendo menos de lo mínimo que tiene que vender. Y entonces dentro de los objetivos, observamos que pues tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Una de las ventajas de poder conocer el punto de equilibrio de una empresa es que partiendo de saber cuánto es lo mínimo que nosotros podemos vender, nosotros podemos fijar metas de ventas y podemos también desarrollar estrategias que me permitan alcanzar ese nivel de ventas, ¿verdad? No sé si ahí estamos, compañero. Sí, muchas gracias, muy amable. Perfecto. Y entonces la prueba, pues si nosotros vemos, es un esquema del estado de resultados, ¿verdad? Pero también nos pide que evaluemos cuánto, ya sabemos cuánto es lo que se tiene que vender en dinero, ¿verdad? Pero en unidades, ¿cuánto es lo que tenemos que vender? Entonces acá está punto de equilibrio en unidades, ¿verdad? Tenemos las unidades base, que son 8,000, 5,000 y 4,000. Es decir, que en este mes estamos vendiendo 17,000 unidades. Vamos a evaluar porcentualmente también cuánto representa esta cantidad de unidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta parte de análisis ya de ir viendo porcentualmente, ustedes lo van a ver, esto ya es una aproximación a su siguiente curso, que es gestión de estados financieros. Entonces, ahí hacen una serie de análisis con la información financiera que se les brinda, ¿verdad? Entonces, ahí se van a acordar cuando ya lo estén viendo en vivo y a todo color, dirían por ahí. Entonces, ¿qué hacemos para poder representar porcentualmente? Solo vamos dividiendo, ¿verdad? 8,000 dentro de 17,000, punto 4759. 5,000 dividido 17,000, punto 29412 y 4,000 dividido 17,000, punto 23529. Si nosotros hacemos la sumatoria de esta información, nos tiene que sumar 1 o el 100%. Yo siempre les recomiendo que utilicemos 5 decimales para que el dato sea lo más exacto posible, ¿verdad? Teniendo este porcentaje de ventas, tenemos las ventas en valores, ¿verdad? Que tomamos el dato que nos dio al momento que operamos la fórmula de punto de equilibrio. Entonces vamos a ver en valores cuánto es lo que se debe vender de cada una de las presentaciones. Recordemos que esto es fresa, esto es piña, creo yo. Vamos a ver. Y ciruela manzana. Y ciruela, ¿verdad? Entonces, acá vamos a colocar, una vez que ya determinamos porcentualmente cuánto corresponde a cada una de las unidades o de las presentaciones, tomamos de referencia las ventas en valores que determinamos en punto de equilibrio, 45,283, y multiplicamos porcentualmente cuánto representa. Entonces, el punto 47,059 de 45,283 es 21,309,65 centavos. En el dato de piña, ¿verdad? Que representa el punto 29,412 por 45,283, 13,318,53. Y para la última presentación o sabor, que es ciruela, tenemos el punto 23,529 por 45,283, 10,654,82. Si nosotros realizamos la sumatoria, pues nos debe cuadrar con la cantidad que nos dice la fórmula, ¿verdad?
Pero entonces, si ya tenemos cuánto se debe vender de cada una de las presentaciones, en la fórmula tenemos el dato global, el dato general. Al momento de determinar en unidades, nosotros vamos diciendo, bueno, de cada uno de los sabores que maneja esta empresa, debe vender de fresa un total de 21.309,65, del sabor de piña debería de vender 13.318 y de ciruela debería de vender 10.654,82. Bueno, ahí ya están los datos. ¿Cómo determino entonces en unidades? ¿Cuántas unidades son las que se debe vender de cada una de estas presentaciones? Tendríamos que verificar el costo de venta. Exacto, el costo o el precio, ¿verdad? En este caso, el precio de venta, acá lo tenemos que es 10, 10 y 15. Entonces, lo único que tengo que hacer es dividir el volumen o la cantidad de ventas dividido el precio. 21.309,65 centavos dividido 10, ¿verdad? Que es el precio. Aquí vamos a colocar el precio. Entonces, en este caso dice que es de 10 quetzales, de 10 quetzales y de 15. Entonces, yo ya tengo cuánto tengo que vender de forma general. La empresa en total debería de vender esta cantidad, ya haciendo un análisis de cómo ha sido el comportamiento de las ventas durante el mes. Entonces, podemos identificar que la presentación también, ¿verdad?, que más se está vendiendo es la de fresa, ¿verdad? De ahí estamos vendiendo 8,000 unidades, estamos vendiendo 21,000 o deberíamos de vender pues 21,309, es decir que vamos a vender 2,131 unidades. Acá quiero que ustedes puedan observar algo. En este caso pues sí tenemos decimales porque es dinero, ¿verdad? En este caso como son unidades, entonces sí ya las manejamos en cantidades enteras, ¿verdad? Ya no como punto tanto, porque no puedo vender pues 30.30 de un frasco de jalea de fresa, ¿verdad? O de conserva de fresa. Entonces aquí ya manejamos datos enteros y aquí sí es factible que utilicemos los decimales. Entonces acá, en cuanto a cuántas unidades, pues 2,131 a un precio de venta de 10 quetzales. 1,332 unidades a un precio de 10 quetzales del sabor de piña y 710 unidades del sabor de ciruela a un costo de 15 quetzales, ¿verdad? Entonces, ese sería el análisis de punto de equilibrio que a nosotros nos va a permitir tomar decisiones, ¿verdad? Y diseñar estrategias para incrementar el nivel de ventas, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? No, Lick. Ok, perfecto. Entonces, este es el último tema que nosotros vamos a trabajar. Lo vamos a ver de esta forma, pero también quiero que podamos observar cómo lo podemos trabajar con el caso del costo estándar que hemos estado trabajando como ejemplo de clase. Entonces, tenemos acá, este fue el primer caso que realizamos. Tenemos todos los datos y tenemos acá el nivel de ventas. Vamos a identificar entonces cuánto es lo menos que se debe vender para estar en equilibrio en esta empresa que se dedica a la elaboración de tubos de cemento, ¿verdad? Ese fue nuestro primer caso. Entonces, de igual manera, para que ustedes puedan observar que partiendo solo de un estado financiero, nosotros también estamos en la capacidad de poder interpretar un punto de equilibrio. Entonces, ya pues en los siguientes cursos que ustedes van a ver, pues ya no lo van a ver a mayor detalle como lo estamos observando ahorita, ¿verdad? Prácticamente para el curso de administración es que se diseña de esta manera, pero en otros cursos ustedes ya lo van a estar tomando de referencia únicamente partiendo del estado de resultados, ¿verdad? Porque aquí están integrados todos los elementos que necesitamos para poder conocer cuánto es la cantidad de ventas que tiene que tener una empresa. Entonces vamos a evaluar acá, utilizamos la misma fórmula. En este caso, si nosotros podemos observar, vamos a ver. De este estado de resultados, ¿qué dirían ustedes que son los gastos fijos y cuáles son los gastos variables? Este es el estado de resultados que hemos estado pues trabajando, ¿verdad? Tenemos ventas que son 150,000, costo de ventas 73,575 y entonces aquí ya tenemos pues dos elementos que pide nuestra fórmula. ¿Cuáles son entonces los gastos fijos? De toda esta información que tenemos por acá. ¿Qué dirían ustedes que son gastos fijos?
Los Gastos de operación. Gastos de operación. Muy bien. Aquí están los gastos fijos. A esto le podemos llamar, aquí están integrados, ¿verdad? Las variaciones, no, porque eso está directamente relacionado a la utilidad marginal y solo es un comparativo, pero gastos fijos como tal, entonces los vamos a determinar como los gastos de operación. Tenemos las ventas y el costo de ventas, que son los gastos variables, ¿verdad? Y acá tenemos fijos. Esta parte es la que vamos a necesitar utilizar de nuestro estado de resultados, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando ya trabajamos un estado de resultados que tiene mayores renglones u otra información, porque yo les comentaba que para el curso específicamente de administración de costos es que manejamos este esquema, ¿verdad? Pero ya para cuando ustedes estén trabajando en gestión de análisis financieros, en administración financiera, pues ya van a tener otro esquema que sí parte desde las ventas, pero van a tener, por ejemplo, utilidad marginal, gastos de operación que van a estar acá, la utilidad antes de impuestos e intereses, van a tener los intereses, los impuestos, la SUPAC y esos datos que pues ya son más complementarios, ¿verdad? Ya son más reales. Esto es directamente para una empresa que se dedica a la elaboración de un producto. Bien, entonces tenemos por acá la fórmula, ¿verdad? Y entonces solo es cuestión de reemplazar. Tenemos los gastos fijos, que dijimos que son los 15,000 quetzales, que son los gastos de operación. Luego tenemos los gastos variables, que es el costo de ventas, 73,575, el nivel de ventas, que son 150,000. Entonces, al momento de que nosotros operamos esta información que aparece por acá, nosotros tenemos que, por ejemplo, el 73,575 dividido 150,000 nos da el 49%, ¿verdad? Entonces, 1 menos 0.4905 es 0.5095. 15,000 dividido 0.5095, tenemos un nivel de ventas de, vamos a ver si está por acá, de 29,411,76 centavos, ¿verdad? Eso es lo que la empresa debe vender para cubrir sus gastos fijos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la comprobación. Si nosotros vendemos 29,411,76 por el 50%, el 49%, perdón, que es el costo de ventas, entonces en este caso 29,411,76 por 49% nos da 14,411,76. Esta sería la utilidad marginal, ¿verdad? De 15,000 quetzales, menos los gastos fijos que ascienden a 15,000 quetzales. Acá nos queda cero, vean. Entonces ahí estaríamos cumpliendo con la teoría que el punto de equilibrio me determina el punto en el que la empresa no pierde ni gana, ¿verdad? Únicamente está en la capacidad de poder cubrir sus gastos fijos, de naturaleza fija, ¿verdad? Entonces aquí ya para poder determinar cuántas unidades, pues tenemos acá el precio de venta que es de 60 quetzales. Entonces tenemos 29,411,76 dividido 60 y son 490 tubos, ¿verdad? A un precio de 60 quetzales para poder cubrir nuestros gastos fijos, ¿verdad? Este solo es a modo de referencia para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Perdone, en este caso, si el saldo es en positivo, sería de beneficio, ¿verdad? O sea, en este caso donde está el 0, si el dato sería mayor a 0. Acá, entonces ya usted estaría generando, porque aquí una unidad más que usted venda y entonces ya empieza a generar mayor rentabilidad, ¿verdad? Pero acá la intención es que acá en la comprobación usted quede 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces usted puede analizar, bueno, este es el mínimo que la empresa tiene que vender, ¿verdad? Arriba de ahí ya empieza a generar ganancia. Abajo de esos 29,000, entonces ni siquiera logra llegar a cubrir sus gastos fijos, ¿verdad? O sea que para comprobar que el punto de equilibrio está bien hecho, sí nos tiene que dar 0. Exactamente. El cálculo, ahí está. Gracias, señora. Ok.
Entonces ahí ya por eso le permite a usted tomar decisiones para poder evaluar. Bueno, usted tiene un negocio propio, entonces evalúa las ventas, lo compara con los gastos fijos, ¿verdad? Y los gastos variables, ¿verdad? Y entonces ya ahí usted puede determinar, bueno, este mes sí cubrí y generé una ganancia o solo me permitió cubrir los gastos, ¿verdad? Por ejemplo, este es un año atípico, ¿verdad? En donde la mayoría de empresas se vio afectado, casi que en un 99%, 98% de las empresas a nivel mundial están pues únicamente sobreviviendo, cubriendo estos gastos fijos. Acá es poca la variación que tenemos, a menos que sea una empresa, ¿verdad?, que se dedique a la venta de productos de higiene personal, como el gel antibacterial y cuestiones que la demanda se disparó. Entonces, para ellos, pues, se incrementó, ¿verdad? Unos se vieron beneficiados, pero la mayoría se vieron afectados. Entonces, acá están cubriendo únicamente esto. Y por eso es que ustedes han visto que algunas empresas pues han decidido pues cerrar, no están generando, entonces no pueden pagar alquileres, no pueden pagar sueldos, no pueden operar. ¿Por qué? Porque sus ventas se estancaron. Si no generan, no pueden pues pagar absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, ¿algún comentario o alguna duda al respecto? No, Lick, gracias. No. Perfecto. Entonces, esta parte de punto de equilibrio que estamos relacionando con el costo estándar, únicamente esto es como una referencia, ¿verdad? Eso es extra porque no estamos evaluando, los estamos evaluando de forma independiente, ¿verdad? Pero para que ustedes vean que también con esta parte, pues nosotros podemos evaluar pues cuál es el nivel de ventas. En algún caso, pues sí, de repente, pues viene relacionado. Entonces, después de determinar todo esto, ustedes determinarían el punto de equilibrio, ¿verdad? Bien, entonces vamos a detener la grabación.